Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde un capítulo poderoso de Isaías, capítulo 58. Y se va a hablar sobre el verdadero ayuno. Es un mensaje muy importante, tan importante que nosotros debemos prestarle suma atención. Porque de esto depende que seamos buenos cristianos o malos cristianos, religiosos simplemente o hijos de Dios. Hay una falsa religiosidad en la iglesia, en muchos de la iglesia, que la iglesia es pura, esto lo entendemos. En Cantares pudimos leer, si no, retrocédete por favor a los capítulos del libro de Cantares y allí escucharás estas reflexiones donde te leo varios textos de la sierva de Dios para hablar sobre lo pura y sobre lo hermosa que es la iglesia de Dios. Pero hay muchos miembros que tienen una falsa religiosidad y no viven la vida cristiana como Dios pide. Y en el capítulo 58, entonces Dios ataca esta práctica. Dios ataca esta falsa religiosidad. Voy a leerte 3 textos de la sierva de Dios para introducir este capítulo. Y luego leeremos el capítulo y otros textos de la sierva del Señor. No tengo que explicar mucho, solamente voy a leer para que tú mismo saques las conclusiones. No quiero que sea una interpretación mía, sino que sea Dios quien hable a tu corazón. Dice así la sierva de Dios en Mensajes Selectos, página 28 del año 1900. En nuestra obra encontraremos una alta profesión de piedad y mucha rectitud externas ligadas con una gran impiedad interior. Lo que te decía, falsa religiosidad, una mera conducta moral y ya, mera vida en conducta y listo, no hay una relación con Cristo. El pueblo representado, dice ella, en Isaías 58, se queja de que el Señor permite que su servicio pase inadvertido. Esta queja es la expresión de corazones que no han sido subyugados por la gracia, rebeldes contra la verdad. Los que reciben la verdad que obra mediante el amor y purifica el alma son leales a Dios, honrándolo con la obediencia a su ley que es santa, justa y buena. El espíritu del verdadero ayuno y la verdadera oración es el espíritu que rinde la mente, el corazón y la voluntad a Dios. Entonces no es ayunar por ayunar. Hoy día muchos piensan que ayunar es dejar de comer y ya. No, ese no es el ayuno bíblico. Eso es, perdóneme la expresión, aguantar hambre. Y hay muchos aguantadores de hambre así. Te puede durar una semana dejando de comer, sí, pero ¿estás teniendo una conexión real con Dios? Yo creo que no, o tal vez sí. Tú mismo lo sabrás y voy a leerte los textos para que tú te des cuenta si lo que estás haciendo es correcto o no, o simplemente es un mero formalismo, una mera religiosidad, como tratar de mostrarle a Dios, mira, yo sí estoy siendo una buena persona, estoy ayunando, estoy llevando una buena religión, así que atiéndeme. Esto era lo que hacía el pueblo. Se sacrificaban, ayunaban para mostrarle a Dios y decirle, mira Señor, estamos haciendo lo correcto, así que respóndenos. Pero cuando veían que no recibían las cosas que pedían, entonces ahora reclamaban a Dios. ¿Por qué no nos tiene en cuenta nuestros sacrificios? Pero es que el corazón de ellos estaba lejos de Cristo. Por eso les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es como la misma obra que presentaban o la misma adoración que presentaban los paganos. Recuerda ese momento con Elías y los profetas de Baal. Los profetas de Baal sacrificaban su cuerpo, saltaban, gritaban, danzaban allí alrededor y luego rompían sus vestiduras, se cortaban el cuerpo, sacrificándose para que sus dioses les escucharan. Pero los dioses no les escuchaban porque no eran dioses. Y Elías humildemente, con un corazón sincero y contrito, se arrodilla y ora y Dios lo escucha. Entonces, Isaías 58 ataca esa práctica de muchos cristianos que quieren llevar una falsa religiosidad, una apariencia, solamente como para reprocharle a Dios o como para chantajear a Dios. Dice así la sierva del Señor: los ministros de Dios han sido culpables del pecado de no obedecer así dice Jehová. Han acostumbrado a los miembros de sus iglesias a observar ritos que no tienen fundamento en la palabra de Dios, y que más bien estáis en oposición directa con la ley divina. Al pervertir y tergiversar la palabra de Dios, han hecho que la gente peque. Dios les pagará de acuerdo con sus obras.
son culpables, como los sacerdotes y gobernantes del tiempo de Cristo, de hacer que la gente yerre. Cristo dice de ellos, como dijo en los dirigentes judíos: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Tenemos una pesada responsabilidad, y aquí no solamente los ministros, pastores de la iglesia, sino también los ministros que son líderes, los ancianos de iglesia, los que son líderes en la iglesia. Cuando no enseñamos lo correcto y no enseñamos a tener una relación con Cristo, eso es lo más importante, relación con Cristo. No es un mero formalismo, no es vamos a ayunar y ya, no, o vamos a hacer esta actividad, no, es llevar a la iglesia, llevar al pueblo, llevar a los hijos de Dios a tener una relación con Cristo. Como dice la misión, mira, la misión de nuestra iglesia, por eso te digo y recalco una vez más, la iglesia de Dios es pura, tiene su mensaje claro. Dice así la misión de la iglesia adventista: glorificar a Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, escucha bien, guiar a cada creyente. ¿A qué? ¿A unos ritos? ¿A unas ceremonias? ¿A unas liturgias? No, mira bien el enfoque de nuestra misión. Guiar a cada creyente a una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo que lo capacite como discípulo para compartir el Evangelio con toda persona. Esta es la misión de nuestra iglesia. No es llevar al pueblo a saber hacer programaciones, no son programas, no son liturgias. Claro, esto es importante, debemos hacerlo, pero nuestro enfoque no es ese. Porque esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Tomaron los sacrificios como una liturgia. Por eso el Señor Jesús les dijo: ya estoy harto de nuestros sacrificios, becerros y toros y todo esto. Yo quiero un corazón contrito. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que su pueblo se relacione con Él, que lo busque a Él, no la mera religiosidad, el mero formalismo. Por eso, querido líder, para ti es el mensaje de Dios. Conduce a la iglesia a tener una relación con Cristo, una relación que lo capacite como verdadero discípulo de Cristo. Dice la carta 76 del año 1902, el pueblo a quien habló el profeta creía que era muy piadoso y destacaba su ayuno y otras ceremonias externas como una evidencia de su piedad. Interesante, como hoy día muchos adventistas. Yo soy vegetariano y entonces atacan a los demás porque comen carne y hacen del vegetarianismo como un método de salvación, y como soy vegetariano me voy a salvar y Cristo, mira, soy vegetariano. Ahora, perdóname lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que eso sea malo o pecado. Lo que estoy diciendo es que cuando tú pones los meros ritos, ceremonias y costumbres religiosas por encima de la relación con Cristo, estás en pecado. Porque eso no es lo que te da salvación, es relacionarte con Cristo, es estar con Cristo, y el relacionarte con Cristo te hará tener lo demás como un fruto, como un resultado. El ser vegetariano, el guardar el sábado, el ayunar, el ir a la iglesia, todo eso que es la conducta cristiana, todo eso es un resultado de tu relacionarte con Cristo. Pero si tú pretendes tener todo eso como para ganarte el favor de Dios, estás mal, estás grave. Y esto era lo que le pasaba al pueblo. Ellos decían que eran piadosos y destacaban su ayuno y otras ceremonias que tenían como ceremonias externas, como una evidencia de su piedad, pero realmente su corazón estaba lejos de Cristo. Dice, pero sus actos estaban manchados por la lepra del egoísmo y la ambición. Todo lo que tenían lo habían recibido primero de Dios. Él les prodigiaba sus bienes para que pudieran ser su mano ayudadora, para que hicieran lo que Cristo habría hecho si hubiera estado en su lugar, representando debidamente los principios del cielo, pero no lo hicieron. Entonces todo esto es lo que habla aquí el capítulo 58 de Isaías. Nótese bien lo interesante. Mensajes Selectos, página 36 del año 1897 dice: todo el capítulo se aplica a los que viven en este periodo de la historia de la tierra. Considerad atentamente este capítulo, porque se cumplirá. Interesante, considerarlo porque se cumplirá. Como te dije, vamos a reflexionar solamente en estos textos. No quiero dar mi apreciación porque no quiero que sea una palabra mía, sino que sea palabra de Jehová. Clama en voz a cuello, dice el versículo 1, Isaías 58. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por reentendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores.
Y aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás y te dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, nótese bien todo lo que va en conjunto. No solamente es dejar de comer, es hacer todo esto. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. No hay nada más que decir, querido hermano. Allí está claro el mensaje. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Review and Herald del 13 de octubre del año 1891, dice Elena de White: en el ayuno que Dios ha escogido se pondrán en práctica misericordia, ternura y compasión. Se repudiará la avaricia y habrá arrepentimiento del fraude y de la opresión y se renunciará a ellos. Se usarán toda la autoridad e influencias para ayudar a los pobres y oprimidos. Si esta fuera la condición del mundo, no existiría más el proverbio: la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y cierro con el versículo 13 y 14, porque es otro tema, pero también va conectado. Dice 13 y 14 de Isaías 58: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, versículo 14, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha mandado. Amén. Sigue diciendo la sierva de Dios en Review and Herald del 13 de octubre del año 1891. Aquí se presentan las características de los que serán reformadores, de los que llevarán el estandarte del mensaje del tercer ángel, de los que son reconocidos como el pueblo que observa los mandamientos de Dios, que honran a Dios y ante la mirada de todo el universo están fervientemente ocupados en reconstruir las ruinas antiguas. ¿Quién es el que los llama reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar? Es Dios. Sus nombres están registrados en el cielo como reformadores, restauradores, como los que edifican los cimientos de generación en generación. Amén. Ahí está, querido hermano. Dios nos ha llamado a ser reformadores, pero no estos reformadores que se salen de la iglesia y empiezan a atacar la iglesia. No, eso no es reforma, eso es deforma más bien. Eso no es lo que Dios pide. La reforma se hace desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, no desde adentro hacia afuera. En la iglesia debemos ser reformadores, pero no imponer, sino enseñar con nuestra conducta, con nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. Glorificar a Dios y bajo la unción del Espíritu Santo guiar a cada creyente a una experiencia personal y transformadora con Cristo que lo capacite. Eso es lo que debemos hacer. Hazlo, querido hermano, e irás por el camino correcto, porque es Dios quien te envía a esta hermosa y magna misión. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 58 del libro de Isaías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!